Hola, muy buenas noches. Padre, ¿cómo le ¿Qué va? tal? ¿Todo bien, pura vida? Gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios por dicha. Qué Bueno, dicha, qué iniciamos bendición. ahí unos minutitos, pero solo jodámonos. Ok, Bueno, en el ok. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, humildad profunda, sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy en esta tutoría nada más quisiera retomar algunos elementos que dejamos por ahí en los últimos capítulos del libro que se nos, o del material que se nos ha facilitado, sobre todo recordando el tema del alma, ¿verdad? Es un tema importantísimo. Sobre todo en la unidad 11 si no me equivoco. La unidad 11 nos recuerda, bueno, perdón, unidad 10 más bien, desde la 9 a la 12 prácticamente. La 9 es la que nos habla sobre el tema del alma, el origen del alma, y hay muchas situaciones ahí adversas que se han discutido a lo largo de la historia sobre que si el alma es creada, que si el alma perdura, que si el alma muere, en fin. Podemos entonces nosotros tener conciencia propiamente de lo que nos expresa la unidad y el documentito, sobre todo cuando decimos nosotros que el alma es inmortal, por supuesto desde la fe, pero el alma, uniéndolo ya propiamente al texto o al título del curso que estamos llevando adelante, Antropología y Pecado Original, es propio de nuestro ser querer resguardar el alma, pero resguardarla ¿para qué? ¿Para esta vida? Pues por supuesto que no, sino resguardarla para la vida eterna. Por eso podemos nosotros abordar el tema con mucho interés, por supuesto, y nosotros podemos decir diciendo entonces que es necesario recordar el origen del alma, como nos decía o nos lo compartía un poco ahí el tema de la unidad 9. Nos decía que el alma, por ser espíritu, no puede ser causada por la materia. Por supuesto, eso es un principio importantísimo porque nosotros nunca vemos el alma, ¿verdad? Yo no puedo decir, ahí está el alma de Iván, está el alma de Aarón. No, es algo que no se ve. Por eso entonces, ya desde el inicio, la unidad temática 9 nos impulsa a entender que al no ser materia, por supuesto, no puede ser causada, sino más bien que es intrínsecamente unida al ser humano y que por lo tanto no puede haber aparecido de la evolución de la materia, ni puede tampoco ser transmitida de padres y hijos, no, sino donde empieza la vida, también empieza en lo más profundo la creación del alma por ser nosotros fruto de un pensamiento de Dios. En ese en esa misma sintonía, entonces, se han presentado muchas cuestiones donde a dónde va el alma cuando muere la persona, pues nosotros desde el curso nos recuerda que entonces podemos nosotros redirigir el alma hacia la presencia de Dios, hacia la vida eterna, según lo que enseña la iglesia. Por eso es importante entonces rescatar lo que nos decían las unidades siguientes, sobre todo el tema del dolor y la muerte, cómo lo sobrellevamos y demás, pues bueno, desde lo que enseña la iglesia también nos ayuda, ¿verdad? A unirnos a la pasión de Cristo. San Pablo en una de sus cartas, ahorita no preciso la cita bíblica como tal, pero nos recuerda, bueno, la pasión que le hizo falta a Cristo, el cuerpo místico o el cuerpo de Cristo lo va a completar. Por supuesto, desde el bautismo todos hemos sido o constituidos cuerpo de Cristo y también podemos asociarnos a esa pasión. Y sobre todo los fundamentos también en relación a la persona que son importantísimos. La relación familiar, relación laborales, incluso lo que nos decía, ¿verdad? El movimiento personalista, que es el movimiento que nosotros como cristianos deberíamos acoger en nuestra vida. Ese personalismo, ese querer entrar de tú a tú, ¿verdad? Buber, un filósofo personalista, lo recuerda con esta expresión, el tú-yo, ¿verdad? El tú que es importante, pero el yo también, y que se conjugan precisamente para establecer esa unidad en el personalismo.
porque a nosotros como cristianos recordamos que lo importante es siempre estar unidos y lo importante es la persona como tal, no todos los factores que están en torno a la persona, sino la persona, la integralidad, y eso es lo importante. De ahí entonces que nos vamos a basar en el catecismo de la Iglesia Católica sobre la libertad, incluso sobre cómo podemos nosotros precisamente entender esa libertad. ¿Cómo libertad? ¿En qué sentido poder entenderla? Bueno, para resguardar precisamente el alma, que es lo que no muere, que es lo inmortal y lo que por supuesto vamos a a querer resguardar en nuestra vida. Sabemos que el cuerpo, bueno, en una de las plegarias eucarísticas de difunto lo dice muy bonito, ¿verdad? Creo que es la tercera, cuando Cristo restaure nuestros cuerpos y demás, pero sobre todo lo que nosotros tenemos que asegurar precisamente es esa incorruptibilidad del alma. Por eso nos apoyamos en el artículo 3 en el artículo 3 del Catecismo de la Iglesia Católica cuando nos habla sobre la libertad del hombre. E iniciando nomás el numeral 1730 nos dice, Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona, dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión. Sirácides 15:14, de modo que busque a su Creador sin coacciones, es decir, libremente y adhiriéndose a Él. Llegue libremente a la plena y feliz perfección, nos recuerda Gaudium in Spes 17. El hombre, por lo tanto, es racional y por ello semejante a Dios. Fue creado libre. Ahí ya empieza a darnos precisamente una importante aclaración sobre el hombre, libre y dueño de sus actos. Yo no puedo decir es que yo opté por, no sé, hoy opté por querer robarme este celular, ¿verdad? Yo opté por querer robarme este celular, pero no sabía lo que hacía. Bueno, si nosotros carecemos de los fundamentos necesarios cognitivos, pues puede parecer, pero sobre todo nosotros somos libres y dueños de los actos. Y en ese momento entra la libertad y la responsabilidad, lo que nos va hablando ahí el catecismo en los siguientes numerales. Pero sobre todo es importante reconocer aquí la libertad como esa decisión que tiene el hombre incluso de aceptar o no aceptar a Dios. Y por eso lo que les decía la tutoría pasada sobre el tema del libre albedrío, ¿verdad? El hombre tiene libre albedrío para aceptar o rechazar la gracia de Dios. Ese libre albedrío se viene a entender como la libertad propia de que conociendo lo bueno y lo malo que se nos propone, poder aceptarlo, pero desde la conciencia y desde la libertad. Es decir, como lo proponía entonces precisamente el catecismo de la Iglesia Católica, dejar al hombre en manos de su propia decisión, sin coacciones, es decir, libremente, porque cada uno de nosotros entonces tiene esa capacidad de decidir, porque somos libres, tenemos la conciencia y tenemos esa racionalidad que podemos decidir entre lo bueno y lo malo. Así me hace pensar en el texto del Génesis, cuando se le propone precisamente a Adán y a Eva el tema, o a Eva más que todo, ¿verdad? El tema de querer tomar el fruto prohibido. En ese sentido, ella sabía lo bueno y lo malo, pero ella decidió, tomó una decisión y la responsabilidad de ese entonces, hasta hoy las arrastramos, ¿verdad? Con el pecado original. En ese sentido, entonces, de modo, nos enseña la iglesia que de modo que para la salvación hay o existe una especie de interacción entre la libertad humana y la gracia divina. Es decir, la justificación establece la cooperación entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Esa justificación, por supuesto, que es la gracia de Dios que va a llevar al hombre a entender el tema de la gracia de Cristo. Por eso el numeral, siguiendo en este mismo apartado del catecismo, el numeral 1742 nos habla de algo importantísimo. El 1742 nos dice lo siguiente. Ahí vamos a ver dónde lo dejé. Aquí está. La libertad y la gracia. La gracia de Cristo no se opone de ninguna manera
a nuestra libertad. Es algo importante recargar esto. La gracia de Cristo no se opone de ninguna manera a nuestra libertad. Es decir, yo soy libre de optar por Cristo, de optar por lo bueno o por lo malo. Cuando ésta corresponde al sentido de la verdad y del bien que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Al contrario, como lo testigua la experiencia cristiana, especialmente en la oración, a medida que somos más dóciles a los impulsos de la gracia, se acrecienta nuestra íntima verdad y nuestra seguridad en las pruebas, como también ante las presiones y coacciones del mundo exterior. Por el trabajo de la gracia, el Espíritu Santo entonces nos educa en la libertad espiritual para hacer de nosotros colaboradores libres de su obra en la iglesia y en el mundo. Por eso es necesario recordar esa intimidad profunda entre la libertad que Dios nos ha dado, pero la gracia también que Él nos va comunicando por medio de la verdad y la iluminación del Espíritu Santo. En ese sentido, podríamos decir que el libre albedrío es, por decirlo de alguna manera, la libertad que tenemos nosotros de adueñarnos de los actos, de ser responsable, de decir, bueno, yo voy a hacer esto en mi libertad, voy a llevar adelante esta situación, soy dueño de los actos y asumo las consecuencias. Incluso ese libre albedrío o la libertad que se nos ha dado está en la capacidad de optar o no por Dios. Por eso a mí me encanta siempre recordar que la iglesia propone el mensaje. La iglesia propone a la persona de Jesús, por supuesto, que es el mensaje central de toda evangelización, mas nunca le impone. A usted, por ejemplo, Iván, o a mí, nunca se nos ha obligado a creer. Desde la racionalidad que Dios nos ha dado, desde la libertad que yo puedo de elegir, de introducirme en conocimientos eclesiales, en la formación, yo tomo la libertad de decir, bueno, creo o no creo, ¿verdad? Muchos hermanos separados o muchas personas, ¿sabes que la iglesia escribió el credo como, ¿verdad? Como ese instrumento de los caballos para que usted siga caminando y no vuelva? No, no. El credo es la propuesta de lo que cree la iglesia. Está en nosotros si lo asumimos o no. De ahí entonces que el libre albedrío, la enseñanza católica, por supuesto, sobre el libre albedrío reconoce que Dios da a los hombres la capacidad de elegir el bien o el mal en sus vidas, conociendo de antemano, eso es importantísimo, las consecuencias de nuestra elección. Por ejemplo, los obispos del Concilio Vaticano II declararon que la persona humana dotada de libertad es una manifestación eminente de la imagen divina. Es decir, es como una luz que se refleja aquí en la tierra, ¿verdad? La persona humana está dotada de la libertad. ¿La libertad de qué? De escoger entre el bien y el mal. Nadie nos obliga. Por eso entonces el libre albedrío va muy de la mano también con la elección moral de cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos reconoce, o nos recuerda también el catecismo de la Iglesia Católica. La moral, todo lo que nos lleva a resguardar precisamente nuestra integralidad como personas, lo que nos lleva también a respetar a mi hermano como la persona creada que es, pero sobre todo también lo que me lleva a salvaguardar, como dirían muchos santos de la iglesia, el alma para que sea grata a Dios. En ese sentido, entonces, es necesario recordar que la libertad es el poder de obrar y de no obrar y de ejecutar las acciones deliberadas. La libertad, entonces, nos recuerda el numeral 1744 del Catecismo, la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, el supremo bien. Muchos pueden decir, bueno, es que las malas decisiones me han hecho libres, pero van de la mano con el bien supremo que es Dios o con la voluntad de querer resguardar precisamente lo que cada uno de nosotros quiere llevar adelante, pues ahí entra el tela de duda. Pero sobre todo entra el tema de respetar la decisión,
Alguien puede decir, es que puedo tomar esta decisión, pero no sabía las consecuencias. Sí, por supuesto, hay un gran abanico, ¿verdad? Que ignorancia, desconocimiento y demás. Pero ya sabiéndola, entonces podemos nosotros ir adentrándonos. Y sobre todo con el tema del pecado, que es lo que atañe precisamente a este curso. El tema del pecado. Nosotros sabemos lo que es pecado según la conciencia y lo que la iglesia moralmente nos va enseñando. ¿En qué sentido? La iglesia, por eso, perdón, por eso no, por medio de los mandamientos, que no se los inventó la iglesia, el decálogo, sino más bien una instrucción dada por Dios, no es una camisa de fuerza, que usted tiene que verse obligado, no, más bien es un camino de libertad. Igual la iglesia, dentro de su institucionalidad, como la ha querido establecer Cristo, tiene precisamente esos mandamientos de la iglesia, que nos abren la brecha para dentro de ella ser nosotros libres. De ninguna manera se nos opone, se nos pone más bien esa carga para que nos veamos nosotros aprisionados. Por eso es importante recordar, ¿verdad? Que la iglesia sobre el libre albedrío lo atañe precisamente sobre la conciencia y la elección moral. La elección moral del pecado o de la vida en gracia, impulsada por el Espíritu. San Agustín lo resume en estas pequeñísimas palabras. ¿Qué es el pecado entonces? Apartarnos del amor de Dios. El amor está aquí. El pecado, ¿qué va haciendo? Apartándonos, irrumpiéndonos de ese amor de Dios. Y entre más pequemos, más nos vamos alejando y distanciando de ese amor. Por eso la enseñanza católica sobre el libre albedrío reconoce que Dios ha dado, como lo decía ahora, esa facultad de elegir el bien o el mal, es decir, la vida de gracia o la vida de pecado. La libertad humana, por supuesto, no gobierna, por decirlo de alguna manera, sobre la moral, ¿verdad? La libertad nos dice, sí, es que esto es lo bueno o lo malo, no, sino que también las estructuras morales nos van dando a nosotros el equilibrio y el camino para seguir y cumplir determinadas leyes, tanto civiles, pero también leyes que atañen propiamente a nuestra vida de la fe. Por eso, el ejercicio de la libertad no implica el derecho a decir o hacer todo. En qué sentido? Eso lo ilumina el numeral 1740 del Catecismo de la Iglesia Católica. La creencia cristiana en la libertad humana reconoce que estamos llamados, sí, que estamos llamados, pero no obligados por Dios a elegir constantemente los valores del Evangelio, que se resumen en fe, esperanza, amor, misericordia, justicia, perdón, integridad y compasión. Nadie nos obliga, ni Dios tampoco nos obliga. Por eso ahí entra el tema de la libertad. El libre albedrío es tomar la decisión conociendo, por supuesto, las consecuencias, como lo decía anteriormente. Pero me encanta recalcar este numeral, porque nosotros o la iglesia reconoce que estamos llamados, sí, llamados a vivir esos consejos evangélicos, pero no obligados. Padre, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, alguien dentro de la iglesia los trata de vivir, sí, está sujetos a esos valores y cae, ¿verdad? Hace un acto de injusticia o se aleja completamente del amor. Bueno, al no estar obligados, puede volver a asumirlos en cualquier momento. Por eso la iglesia, madre y maestra, nos ofrece el sacramento de la reconciliación. Cuando hemos quebrantado precisamente esa alianza que Dios desde el principio ha querido manifestar bajo la ley del amor. En ese sentido, es totalmente incompatible, ¿verdad? Con la enseñanza católica, concluir que nuestra libertad de voluntad justifica decisiones radicalmente contrarias al Evangelio. Por ejemplo, por mencionar algo, el racismo, la infidelidad, el aborto, el robo. Toca un tema delicado. Mi cuerpo, mi decisión. Perdón, no es tu cuerpo. Tenés decisión sobre la vida moral. Tenés decisión sobre algo profundamente moral que siempre ha marcado la historia de la humanidad. No. Entonces es totalmente incompatible con nuestra creencia
o con nuestra vida plena con Jesús, decir o justificar decisiones radicales contrarias al Evangelio. Ah, es que lo hice porque se abrió un portillo y me permite. No, es totalmente incompatible. Entonces podríamos hacernos una pregunta aquí. ¿Qué es entonces lo que debe guiar a los hijos de Dios en el uso de su libertad? Porque es como yo lo pongo, es como un juguete en manos de un niño, que lo puede hacer como quiera, la libertad. E incluso entonces el niño, por ejemplo, disculpen ahí o dispensen el ejemplo tan ordinario, espedaza el juguete. Ah, es que a mí me gusta más así. ¿Qué está haciendo? Justificándose. Y tal vez le arrancó, no sé, era un carro de bomberos y le arrancó la sirena. Me gusta más así. Tal vez en su interior él sabe que se está justificando porque lo van a regañar porque es pedazo, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué es? No, la libertad no se puede manejar así dentro de la vida humana. Podemos preguntarnos, ¿qué es entonces lo que debe guiar precisamente a los hijos de Dios en el uso de la libertad? Una vez más, podríamos decir, los obispos en el Concilio Vaticano II dan la respuesta certera, que es la conciencia. En lo profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que no se ha impuesto a sí mismo, pero a la que debe obedecer. Y esa ley, por supuesto, es la ley divina, la ley de Dios. Su voz que siempre lo llama a amar y a hacer el bien y a evitar el mal, resuena en su corazón en el momento oportuno. Atención, aquí ya estamos hablando de un hombre creyente que quiere buscar a Dios. Una ley entonces inscrita en el corazón. El hombre tiene en su corazón la ley de Dios inscrita en sí misma. La conciencia es el núcleo, podríamos decir, más secreto y el santuario del hombre. En ella está solo con Dios, cuya voz resuena en su interior. Gaudium in Spes número 16. De ahí podríamos concluir que la conciencia entonces es el juicio de la razón por el cual la persona humana, guiada no por nuestra propia capacidad, sino por la gracia de Dios, reconoce la, si reconoce la calidad moral de un acto concreto. En todo lo que decimos y hacemos, estamos obligados a seguir fielmente lo que sabemos que es justo y correcto. Es decir, entra precisamente el tema de los valores evangélicos que nos van guiando a vivir plenamente esta vida. Los católicos, por supuesto, creemos que la educación de la conciencia es una tarea de toda la vida, como lo recuerda el Catecismo en el numeral 1784. ¿A dónde vamos a educar nuestra conciencia? Nuestra tradición viva nos enseña que en la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro camino. Interesantísimo como lo propone. Debemos asimilarla en la fe y en la oración y ponerla en la práctica. También debemos examinar nuestra conciencia ante la cruz del Señor. Nos ayudan los dones del Espíritu Santo, nos ayudan el testimonio o el consejo de otros y nos guía, por supuesto, la enseñanza autorizada de la Iglesia. Ahí también mencionamos el Catecismo de la Iglesia, numeral 1785. Por eso, la libertad y el libre albedrío son partes esenciales para nosotros decidir por el bien o por el mal, la vida de gracia o la vida de pecado que nos propone el mundo. Pues eso era en síntesis lo que yo quería aterrizar hoy, precisamente en esta tutoría, para poder un poco ya ir de aterrizando lo que nos ha ayudado el material que hemos venido estudiando en relación, ¿verdad?, a estos temas tan importantes que el mismo material nos permite a nosotros compartir. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta en este momento. Padre, vamos a ver, entonces podríamos decir que en nuestra libertad, ¿verdad? Que usted lo indica, fuimos creados libres. En nuestra libertad, prácticamente esa libertad nos tiene que llevar al camino de Dios, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Por supuesto, vamos a ver, iluminados por la gracia, ¿verdad? Ajá, ok. Y en tanto y en cuanto yo me acerque a la verdad, pero en esa libertad yo puedo rechazar esa verdad.
Sí, ¿verdad? tenemos las dos opciones, ¿verdad? Como usted lo indicaba, tenemos Exacto. el bien y el mal, ¿verdad? Uno toma la decisión cuál coge, Ujú. pero digamos, lo ideal para el ser humano es que esa libertad te lleve al camino de Dios, ¿verdad? Al encuentro con Dios, Más a que no lo darle, a ideal, no alejarse, a no darle la espalda a Dios, exacto, sino más bien acercarse a Él, ¿verdad? Buscarlo a Él. exacto, más que lo ideal para ser humano es el proyecto salvífico de Dios, Ah, ok. ¿verdad? El proyecto salvífico de Dios es que el hombre se salve y llegue al conocimiento de la verdad, pero en ese conocimiento y en esa salvación está la libertad. Dios Ok, no impone, Dios propone, punto. Así como le pasó a Eva, ¿verdad? sí. Y a Adán y a Eva. Ellos sabían de todos los árboles, de todos los frutos, Mm. menos este. Y ellos decidieron. Dios no los obligó tampoco. O Dios, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Dios? El plan original tuvo que cambiarlo y envió a su Hijo Jesucristo para salvar nuestra vida, para salvar nuestra alma, para salvarnos. Pero esa libertad es el ideal de Dios, es el plan original que Dios tiene para cada criatura. Vaya hasta para el ateo, ¿sí? Porque el sol nace para los buenos y los malos, los justos y los injustos, dice la palabra de Dios. Pero esa libertad nos va a llevar a aceptar o a rechazar. Y Dios eso lo acepta. Por eso va a sonar muy cruel lo que voy a decir, o muy fuerte, no es cruel, es la verdad y lo que enseña la iglesia. Por eso existe el infierno, ¿verdad? Nuestra meta es el cielo. Y si vamos al purgatorio, pues bendito sea Dios, es el tiempo de purificación para ir al cielo. Pero si nosotros rechazamos la propuesta de amor, la propuesta salvífica de Dios, y por supuesto nos vamos para el infierno, ¿verdad? ¿En qué sentido? Y recuerdo aquel texto bíblico, soy muy malo en recordar las citas bíblicas, pero aquel texto bíblico del rico Opulón, ¿verdad? Del Opulón y con el hermano Abraham. Déjame ir, por lo menos, que él venga y me toque con su dedo, con una gotita de agua para refrescarme, ¿no? Es que no hay comunicación dentro de donde está Abraham y vos, ¿verdad? Bueno, déjame, mándalos a mis hermanos a que les diga, mira lo que pasa. No, es que ellos tienen la libertad de elegir. Entonces, ya cuando se abre un abismo en esa situación, por eso existe el infierno también, porque es la decisión del ser humano de rechazar por completo el plan que Dios tiene, el amor y el proyecto de salvación. Mucho enredo, Iván. No, no. Muy interesante, padre, muy interesante, porque sí, en ese camino, ¿verdad? En ese peregrinaje que uno ha tenido, ¿verdad? En la vida, ¿verdad? Entonces es ir entendiendo eso, ¿verdad? Lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Exacto. Eso sería de mi parte. Les agradezco mucho, ¿verdad? La disponibilidad. Y bueno, ahí les envié también ya el instrumento evaluativo. Y pues bueno, entonces por ahí creo que nos habían pasado las fechas de las estoy buscando aquí, pero no las encuentro entre tantos mensajes. Y creo que era el 25 me parece. Ah, ok, el 25, que alguien puso ahí en el chat y yo no le respondí, sí. 25 o 29 no me acuerdo. Vamos a ver, regáleme un segundito nada más. Aquí está. La semana de evaluación del 25 al 29 Ah, de ok. noviembre. Ajá. Es la semana de evaluación. Yo debería entregar las calificaciones ya desde el 1 de diciembre al 6 de diciembre. Tengo ese chance para revisar de sus trabajitos y demás, ¿verdad? Sí, yo les pediría la puntualidad, ¿verdad? Que el 29 de noviembre a las 11:59 es el último chance para entregar ahí un poquitito el instrumento evaluativo, ya para poder revisarlo ahí con calma esa semana y poder darles la nota y demás. Les voy a pasar ahí el correo para que lo envíen a mi correo personal, y ya poder entonces ahí revisarlos y me avisan ahí por el chat que tenemos. Padre, ya lo entregué, entonces yo reviso y ya voy ahí entonces adjuntando para que lo tomen en cuenta. ¿Estamos de acuerdo entonces? Excelente. Bueno, les Perfecto, regalo la padre. bendición con mucho gusto para servirles y bueno, esperando que en Dios podamos seguir cumpliendo su fidelidad y el plan que Él ha pensado para nosotros, que es la libertad que nos conduce precisamente a la salvación. Bueno, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe y siempre. Amén. Nos vemos. Muchas Amén. gracias.
Muchas gracias, Padre. Dios lo bendiga. Nos Hasta vemos. luego.